y les voy a compartir la pantalla. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme hasta acá. Bueno, miren, yo hoy les subí, ahí estoy compartiendo la pantalla o estoy compartiendo solo un archivo. ¿Estoy compartiendo bien? Álvaro. Se ve el PowerPoint. Se ve el PowerPoint. Álvaro, vos sos mi secretario, sé que me tenés que responder. Se me durmió el secretario. Perdón. Secretario. Estaba dándole la oportunidad a los otros chicos si también podían No, pero es que usted es mi participar. secretario, esa es la función que tiene que cumplir, ¿me entiende? Bien, ahora voy a estar más atento. Bueno, bueno, entonces miren, yo hoy les compartí varios archivos en Econet y lo que les quiero mostrar primero es un archivo que se llama, habla de los efectos reales y los efectos redistributivos. No sé exactamente cómo se llama el archivo, pero es porque en realidad lo que quería yo es retomar un poco desde la micro algunas cosas que nosotros después vemos enfáticamente en evaluación de proyectos en forma constante. Entonces, fíjense, muchas veces nosotros en la micro lo que hacemos es tratar de determinar qué son los efectos de la colocación de una medida política, así como un impuesto, o qué pasa si aparece una externalidad, o qué pasa si se saca un impuesto, o si se agrega un impuesto a la importación cuando ya hay un impuesto al consumo. Y nosotros lo que tratamos de ver es el impacto de esas medidas y por supuesto que ahora estamos en evaluación de proyectos, entonces lo que vamos a ver en su momento es el impacto de los proyectos. En general yo siempre tengo la idea de que uno sabe, por ejemplo, que cuando uno coloca un impuesto, eso tiene un impuesto específico, me refiero, no de tipo general, como todas las rentas que abarca todos los bienes en términos generales, pero cuando uno pone un impuesto específico, ese impuesto específico en general tiene un costo social. Entonces uno dice, bueno, sí, hay un costo social, y uno puede demostrar cómo es ese costo social y uno ya lo tiene eso internalizado. El tema es que muchas veces después en evaluación de proyecto, cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta los efectos de una medida, los efectos de un proyecto o lo que sea, tenemos problemas porque en realidad para determinar el costo social del impuesto, nosotros ya más o menos estamos acostumbrados, pero cuando vamos a determinar el costo o el beneficio de un proyecto, en realidad ahí empezamos a hacer un poco de agua porque hacemos una mezcla de conceptos. Y esto es porque no tenemos clara la diferencia que hay entre los efectos reales y los efectos redistributivos. Si bien yo sé que en las micros se les da, no se les da con estos nombres. Entonces eso es un poco lo que yo quiero rescatar el día de hoy y empezar con eso antes de empezar con la introducción de evaluación social. Y fíjese que para que estudiemos este tema, yo elegí el excedente social, o sea, cómo se determina el excedente social en un mercado y lo vamos a hacer a través del análisis de los efectos reales y de los efectos redistributivos. Entonces, fíjense, la idea es que cuando yo vaya a determinar los beneficios o los costos de una medida o de un proyecto, nosotros podemos abordar este análisis a través de dos enfoques. Son dos enfoques que son alternativos, y esto es muy importante tener en cuenta para no duplicar conceptos. Es decir, si son alternativos, los dos me llevan al mismo puerto. Y si yo estuviera haciendo un enfoque y el otro al mismo tiempo y sumara los efectos, yo lo que estaría haciendo es ir dos veces al mismo lugar, con lo cual estaría duplicando los conceptos que yo estoy analizando. Y esto es fundamental a tener en consideración. Entonces, estos dos enfoques son los enfoques de los efectos reales y los enfoques de los efectos redistributivos. Entonces, quiero que nos pongamos de acuerdo a qué denominamos nosotros efectos reales. Es más una terminología de evaluación social de proyectos, pero que para mí calza muy bien en la microeconomía y creo que sacaría muchos problemas de encima la microeconomía de incorporarla. Fíjense que en realidad cuando nosotros hablamos de los efectos reales, nosotros lo que estamos haciendo es analizar un mercado, lo que fuera, a través del cambio en la disponibilidad de los bienes y servicios de ese mercado. O sea, si tenemos más o menos bienes y servicios. Y esos cambios nosotros los miramos siempre en función de la satisfacción final que nos dan los bienes.
Entonces, fíjense que esos cambios siempre los miramos teniendo en cuenta los cambios que se producen en ese mercado, en el consumo del bien. Los cambios que se producen en la utilización de los recursos productivos. Es decir, estos cambios en los recursos productivos pueden venir dados por dos cambios que se pueden producir. Un cambio en la producción del bien, o sea, si producimos más o producimos menos del bien. Y también el tema del cambio en el uso de recursos porque se produce lo mismo, pero a un costo menor o mayor. O sea, cuando hay un cambio tecnológico, por ejemplo. Entonces, lo que estamos pensando ahí es que pueden haber dos, por ejemplo, liberaciones de recursos. Una porque venga una disminución de la oferta, porque hay un cambio tecnológico, o sea, el costo marginal de producir cae. Y otro porque se produzca menos. Entonces, ahí son recursos que se liberan y esos recursos pueden estar utilizados, si es que tienen costo de oportunidad, en otro uso productivo. Y así, con esos recursos, generar más bienes que también, en definitiva, van a ser consumidos. Y el tercer elemento que aparece ahí como efecto real es el cambio en la cantidad de divisas. Y este cambio de cantidad de divisas puede provenir por distintas variaciones. Por ejemplo, puede haber un cambio en la cantidad de divisas si hay una cantidad exportada mayor o menor. Yo estoy hablando de cambio, entonces no estoy diciendo un aumento, sino que haya un cambio en la cantidad de divisas. Entonces uno dice si se exporta más o menos, si se importa más o menos, o si hay un cambio en el precio internacional en divisas. O sea, si el bien internacionalmente se abarata o se encarece en divisas, en dólares en general voy a hablar yo. Y por último, que ese lo he puesto aparte, pero muchas veces se pone anexado acá al cambio en el consumo, podría ocurrir que haga un efecto real cuando cambia la calidad del bien. Es decir, en este sentido lo que estamos diciendo es que el mismo bien ha cambiado en su composición, qué sé yo, pueden ser manzanas de mejor calidad porque las hemos protegido, le hemos usado una tecnología que nos genera manzana de mejor calidad, o hemos mejorado por algún motivo la calidad del bien, por ejemplo, a través de un cambio tecnológico, y ese cambio en la calidad nos reporta mayor satisfacción. Y por eso entonces digo que este último lo podría haber agregado acá al cambio en el consumo, porque en realidad tanto si uno aumenta el consumo del bien, como si aumenta la calidad de un bien que nosotros consumimos. Y les voy a hacer una aclaración, y esa calidad es apreciada por los consumidores, porque yo puedo cambiar la calidad y que el consumidor ni se dé cuenta, entonces el consumidor le parece estar consumiendo lo mismo y considera que no tiene un cambio en la función de utilidad. Entonces, de alguna manera, lo que estamos pensando acá, cuando yo pienso en un efecto real, que hay un cambio en la calidad y que ese cambio en la calidad es apreciado por los consumidores. Si ustedes miran en esta lista aparecen 4 cosas. Aparece el cambio en el consumo, aparece el cambio en el uso de recursos, el cambio en la calidad, en la cantidad de divisas y el cambio en la calidad. Son 4. Pero esos 4, en el fondo, si ustedes se concentran en el segundo, este segundo se abre en 2. ¿Está bien? O sea que en el fondo, en vez de 4, son 5. Y las divisas, fíjense que hemos nombrado ahí 3 cosas. Entonces, si uno mira esta lista y quisiera hacer una lista más amplia, yo muchas veces en clases se las voy haciendo desglosada, esa lista más amplia implica que son 7. Es decir, cambio en el consumo, cambio en la producción, cambio, digamos, tecnológico, cambio en la función de producción, cambio en la cantidad de divisa a través de las importaciones, exportaciones y el precio internacional, y por último, cambio en la calidad. Son 7. ¿Y por qué se los nombro así? Porque en mis clases van a escuchar siempre que yo hablo de los 7 casos, de los efectos reales. Siempre digo, acuérdense, los 7 pecados capitales son 7. No hay más de 7, son los únicos que hay. Y no hay que encontrar otros, porque digamos, los padres de la economía no han encontrado otro. Entonces no sé si, a no ser que tenga un geniecito en la clase que vaya a ser premio Nobel de Economía y que descubra uno nuevo, digamos, por ahora vamos a seguir con los 7. Entonces, no inventemos cosas que no existen por el momento, y esos 7 son los que siempre vamos a mirar. Entonces, cuando nosotros analicemos los efectos reales en un mercado, vamos a mirar, por ejemplo, si aparece un impuesto
¿Qué pasa en ese mercado con el consumo? ¿Qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con las importaciones, si es que las hay? ¿Qué pasa con las exportaciones? ¿Qué pasa con la calidad, que en ese caso no va a tener ningún rol? ¿O qué pasa con el ahorro de recursos vía cambio tecnológico, que tampoco, si es un impuesto, va a tener ningún rol? Pero lo que les quiero decir es que nos vamos a concentrar en ver si en esa lista de esos 7 se produce alguna modificación. Y si produce alguna modificación, la valorizamos y después, una vez que valorizamos todos los cambios en los efectos reales, tenemos el efecto final, que puede ser un beneficio, puede ser un costo según el caso. Hasta secretario, ¿qué le parece? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió bien. ¿Alguna duda, Secretario, usted chicos? le tiene que preguntar. Tiene que preguntarle el resto, ¿Alguna secretario. duda, chicos? No, parece que no, secretario. Vamos bien, me parece. Bueno, fíjense, eso por un lado de los enfoques reales, ¿está bien? Ahora vamos a los enfoques de los efectos redistributivos. En los efectos redistributivos, vieron que en los reales nosotros decíamos a ver si había un cambio en la disponibilidad de bienes y servicios, y en el fondo nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, cambia el consumo, entonces tenemos más bienes para consumir, o por ejemplo, cambian las divisas, esas divisas tienen un poder de compra para el país que nos permiten importar más bienes, o bueno, y así, uno va haciendo ese análisis. Pero acá cuando nosotros miramos el enfoque de los efectos redistributivos, la idea es que nosotros nos concentramos en otra cosa, o sea, en otro aspecto del mercado. Porque es el mismo, digamos, lo que nosotros pretendemos es llegar al mismo puerto, como les decía. Entonces acá lo que nos concentramos es en los actores del mercado. Y cuando hablo de los actores del mercado, me refiero a los agentes nacionales. ¿Qué quiere decir? O sea, los agentes que pertenecen a la comunidad a partir de la cual yo estoy haciendo el análisis. Puede ser, por ejemplo, que pertenecen al país. Los consumidores del país, los productores del país, y van a ver que aparecen algunos nuevos acá en el caso de proyecto. Entonces, la pregunta va a ser, si aparece o si se coloca un impuesto, ¿quiénes pueden ser los que ganan y quiénes pueden ser los que pierden? Entonces aparecen acá los actores que serían los consumidores, por ejemplo, de ese mercado, y miramos si a ellos les cambia el excedente del consumidor. Los productores de ese mercado, miramos también si a ellos les cambia el excedente. El otro actor que suele estar es el sector público, porque en realidad si nosotros acá tenemos un mercado con una medida de política metida, que puede ser un impuesto o un subsidio, en realidad nosotros miramos si a ese actor le cambia la recaudación o si ese actor está colocando, estamos mirando el análisis de la colocación de un impuesto al consumo, por ejemplo, miramos cuál va a ser el cambio en la recaudación de ese actor. O sea que el sector público, y esto lo quiero aclarar muy bien porque es una de las dudas que se suele presentar en la evaluación social de proyecto, es un actor más. O sea, el proyecto, cuando uno lo analiza desde el punto de vista social, no está haciendo el análisis desde el punto de vista del sector público. El punto de vista del sector público, cómo le va al sector público, implica hacer una evaluación privada desde la óptica del sector público. Entonces tenemos, de nuevo, los consumidores, los productores, el sector público, y aparecen algunos otros que pueden estar o no, como por ejemplo aquellos que perciben las externalidades, si es que en el mercado existe una externalidad al consumo o a la producción. Entonces, cuando uno tiene una externalidad, acuérdense que hay una curva de beneficio, por ejemplo, de beneficio marginal social, si es una externalidad al consumo, o de costo marginal social, si es una externalidad a la producción, que es distinta de la privada. ¿Y esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un beneficio marginal social que está más arriba, o sea, una curva de beneficio marginal social que está más arriba de la demanda, que sería la de beneficio marginal privado, lo que estamos diciendo es que hay una externalidad positiva al consumo y que los consumidores valoran el consumo de ese bien en función de su demanda. Pero hay algunos agentes de la economía que están recibiendo un beneficio porque estos consumidores consuman el bien del cual yo estoy haciendo el análisis. Entonces,
cuando yo analizo, por ejemplo, cómo les va a los consumidores, ese beneficio o ese costo, según sea el tipo de externalidad, no queda computado. Entonces tenemos que pensar en, bueno, cómo les va a los que perciben la externalidad positiva o negativa, según sea el caso. Entonces lo tenemos que poner por separado. Y también el que aparece cuando hay evaluación de proyectos es el dueño del proyecto, el inversor, el que lleva a cabo el proyecto, que puede ser el mismo sector público, pero puede ser un privado que decide incorporar un proyecto. Entonces, en este caso, este dueño del proyecto lo que tiene es que va a tener ingresos por las ventas de lo que vende, digamos, valga la redundancia, y gastos si va a tener que comprar insumos para producir lo que quiere vender. Entonces, este nuevo actor nos aparece en evaluación de proyectos. Si yo esta clase lo estuviera dando para la micro, lo hubiera cortado la lista en quienes perciben la externalidad, que yo creo que más o menos con esos 4 grupos podemos abordar el esquema. Lo que sí acá ya no son 7, sino que lo que les estoy haciendo es una lista enunciativa, porque por ejemplo, en un caso de un mercado donde existe un mercado de un bien importable, donde existe una cuota a la importación, nosotros generalmente hablamos de que también están los que se denominan los poseedores de la cuota, o sea, aquellos que fueron beneficiados para poder importar, dado que si la cuota a la importación es efectiva, se puede importar menos de lo que la sociedad quisiera importar al precio internacional. Entonces, de alguna manera va a haber que ver qué esquema hay detrás de la distribución de ese cupo, de esa cuota a la importación. Entonces, aparecen ahí unos nuevos actores que serán los poseedores de la cuota. Pero tampoco vayan a creer que hay muchos más en la lista. Estos son los típicos que generalmente suelen estar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Miren, yo acá puedo abordar un mercado o por los efectos reales o por los efectos redistributivos. Ven que acá, por ejemplo, queda claro en este esquema que los cambios en la recaudación son efectos redistributivos. Pero yo no los nombré en los efectos reales, que ese suele ser uno de los grandes errores que se suele cometer. Empezar con los efectos reales, la lista de consumo, producción, importación, exportación, y decir, ahí tenemos los cambios en los impuestos. Espérate, los cambios en los impuestos es un efecto redistributivo que le afecta al sector público. Entonces, tiene que estar considerado si es que uno hace el abordaje a través de este tipo de efectos. Entonces, tenemos efectos reales, efectos redistributivos, y con los 2 efectos vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar. Y que si los estaríamos considerando o mezclando, ahí estaríamos cometiendo unos horrores, así bien dicho, e incluso muchas veces se estarían duplicando algunos efectos. Entonces hay que tener cuidado en este sentido. En evaluación socioeconómica, nosotros muchas veces trabajamos, porque suele ser más fácil, a través del esquema de los efectos reales. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar a través de los efectos redistributivos, porque fíjense que en los efectos redistributivos queda claro quién gana y quién pierde. Y cuando nosotros hacemos evaluación social del proyecto, no necesariamente todos los actores de la economía se van a ver beneficiados por el proyecto. O sea, no todos van a ser ganadores, pueden haber ganadores y pueden haber perdedores. Entonces, por lo menos con este esquema de efectos redistributivos vamos a identificar quiénes son los que ganan con el proyecto y quiénes son los que pierden, y si hubiera que generar alguna especie de subsidio cruzado, desde quiénes hacia quiénes habría que generar ese subsidio cruzado. ¿Se entendió hasta acá el punto? Sí, sí, se entendió. Bueno, perfecto, entonces. ¿Todo lo demás entendieron? Sí, sí, está claro. Bueno. Miren, cuando uno lo que quiere hacer, en este caso se los voy a mostrar con excedente social, así que cuando uno lo que quiere determinar, por ejemplo, es cómo es el excedente social en un mercado en el que existe determinada situación de equilibrio, la idea es que uno lo que tiene que hacer es determinar ese equilibrio en el mercado, o sea, hacer como un proceso lógico de análisis, y esto es lo que vamos a hacer después en proyecto, por eso lo quería mencionar acá. Determinar el equilibrio en el mercado. Como estamos viendo excedente social, esa situación de equilibrio en el mercado hay que compararla con una situación que nosotros después vamos a llamar sin proyecto, y en este caso va a ser la de que no se comercia el bien, porque estamos viendo el excedente social completo, o sea, no cómo cambia el excedente social, sino
cómo es el excedente social en un mercado en donde existen determinadas características. Entonces se parte del equilibrio del mercado con esas características, se lo compara con la situación en la que no se comercializaría el bien, y la idea es que ese análisis se puede seguir, se puede hacer a través de cualquiera de estos dos procedimientos que le manifesté recién, y una vez que uno compara esas dos situaciones, hace el cálculo del resultado final en función de si ha seguido los efectos reales, la suma algebraica de efectos reales, y si ha seguido los efectos redistributivos, la suma algebraica de efectos redistributivos. Esto es para ponernos de acuerdo, y yo se lo voy a mostrar. Voy a empezar por un caso muy sencillo, es el caso de un mercado competitivo no distorsionado. O sea que acá, fíjense que se los voy a dar en términos muy generales. Esto sería una demanda de mercado y esta sería una oferta de mercado, donde atrás de esa demanda hay infinitos consumidores y detrás de la oferta hay un montón de productores. Y la idea es que el equilibrio ocurre en este punto, en el punto Z, donde está la intersección de la oferta y la demanda, porque el mercado está no distorsionado. El que el mercado esté no distorsionado, fíjense que implica, generalmente uno asocia el mercado no distorsionado a aquel en el que no existen medidas de política, o por ejemplo, no se da una situación de monopolio, una situación de oligopolio, donde no hay externalidades. O sea, generalmente uno asocia el mercado no distorsionado a eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay veces que en un mercado pueden haber distorsiones y sin embargo el mercado no está distorsionado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en realidad podría suceder, por ejemplo, como ustedes ya saben, que en un mercado exista un impuesto, y eso sería la existencia de una distorsión. Entonces uno aparentemente tendría la idea de que el mercado va a estar distorsionado, pero que ese impuesto vaya a cubrir exactamente una externalidad negativa a la producción. Con lo cual, en realidad, ahí lo que tenemos es dos fuentes de distorsión, la del impuesto y la de la externalidad, que se compensan. Y si son exactamente iguales, el mercado termina siendo no distorsionado. Entonces, si hay una sola distorsión, obviamente que el mercado va a ser distorsionado. Pero en este caso, donde hay dos fuentes de distorsión que se compensan, el mercado puede no estar distorsionado en su versión final. ¿Cuál es la característica de un mercado distorsionado? Un mercado está distorsionado cuando en su equilibrio, en su situación de equilibrio, el costo marginal social no coincide con el beneficio marginal social. Nosotros en evaluación de proyectos sabemos que, o ya se los he mencionado en algún momento, que a la oferta les solemos llamar costo marginal privado de producir. Y a la demanda le sabemos llamar beneficio marginal privado, o sea, de obtener satisfacción. Es el beneficio que nos reporta la última unidad en cuanto al consumo. Entonces nosotros acá lo que tenemos es que si esta curva de oferta coincide con el costo marginal privado y a su vez la de costo marginal privado coincide con la de costo marginal social, es porque no existen externalidades, en este caso a la producción. Y lo mismo ocurre acá, si la demanda coincide con la curva de beneficio marginal privado y a su vez coincide con la de beneficio marginal social, no existe externalidad, ¿está bien? Al consumo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando en realidad, por ejemplo, existe un impuesto? Un impuesto estaría por acá. Y ese impuesto, fíjense, en el equilibrio, el beneficio marginal está dado por el punto sobre la demanda y el costo marginal está dado por el punto sobre la oferta. Y ahí se ve claramente que si yo acá pusiera una cuña, el costo marginal y el beneficio marginal no coincidirían. Me estoy refiriendo a los sociales. Cuando yo en los gráficos acá no aclaro que son iguales a los sociales, porque son iguales a los sociales, lo voy a aclarar cuando son distintos, porque si no tenemos que poner un montón de nomenclaturas en el gráfico. Y fíjense la idea, nosotros tenemos el costo marginal social igual al beneficio marginal, el costo marginal social igual al costo marginal privado, y el beneficio marginal social igual al beneficio marginal privado. ¿Por qué le cambiamos el nombre a la oferta y le cambiamos el nombre a la demanda? Bueno, primero porque en la micro también se le cambia el nombre, se termina llamando oferta y se termina llamando demanda, digamos, pero también recibía el nombre de costo marginal privado y costo marginal y beneficio marginal privado.
Pero nosotros acá hablamos mucho del costo marginal social, porque estamos haciendo evaluación social, o de beneficio marginal social. Entonces, en todos los libros de evaluación social de proyectos van a ver que se suele denominar ampliando oferta a costo marginal privado y demanda a beneficio marginal privado. Entonces yo por ahora les voy a seguir diciendo oferta, les voy a seguir diciendo costo marginal privado, les voy a hablar de costo marginal social, pero para que tengan claro, estamos hablando, cuando hablo de costo marginal privado, estamos hablando de la oferta, y de beneficio marginal privado estamos hablando de la demanda. Ven, acá no, el mercado no está distorsionado, porque si el equilibrio ocurre en el punto Z, fíjense, la altura de la demanda y la altura de la oferta es la misma, o sea que no está distorsionado porque el beneficio marginal social, que sería esta altura, el que da la altura P0, coincide con el costo marginal social, que también es P0. Eso es la definición de no distorsionado, para todos los casos. Entonces, el equilibrio ocurre en el punto Z con X0 y con la cantidad P0. Y la idea es, si yo voy a mirar el excedente social en este mercado, es comparar esta situación en donde se consume y se produce X0 contra la situación en donde no se comercia el bien. Y esto es lo que yo les decía que se puede hacer por el análisis de los efectos redistributivos o de los efectos reales. O sea, si nosotros pasamos de 0 a X0, fíjense que si estamos haciendo el análisis de los efectos redistributivos, nosotros decimos, bueno, miren, acá lo que aparece es que los consumidores obtienen un beneficio por aumento del excedente del consumidor. En este caso, el excedente del consumidor, yo no les voy a referir las áreas a las clases, pero ustedes se dan cuenta que es este área verde. O sea, no les voy a referir las áreas con P0, A, Z, porque no tiene sentido, ustedes ya lo van a tener después en la filmina. Pero ese es el excedente del consumidor que tiene, porque esta gente, ¿qué es lo que gana? Gana todo este área bajo la curva de beneficio marginal privado, y además, en realidad, lo que hace es tener que pagar, esto sería su gasto, para hacerse de ese bien. Entonces, la diferencia que le queda es ese triangulito verde, que después vamos a ver que no siempre es un triangulito. Y por otro lado, fíjense que nosotros decimos, bueno, ¿qué otro actor está acá? Y en este caso, el otro actor que está es el productor. Entonces, ¿cómo le va a ese productor? Y ese productor, entre 0 y producir X0, lo que tiene es este excedente del productor que está marcado acá con el triángulo naranja. Y si ustedes miran, ese excedente del productor, por definición, es la diferencia entre lo que él cobra, que sería el rectángulo, cantidad X0 por precio P0, sería todo este rectángulo, menos lo mínimo que está dispuesto a cobrar. Área bajo la curva de oferta o de costo marginal privado. Acuérdense, porque esta es una equivocación muy grande que siempre tienen, que el área bajo la curva de costo marginal privado o curva de oferta es costo total variable. Por lo tanto, probablemente este no sea el excedente social, la suma de estos dos, no sea el excedente social definitivo, porque si hay costos fijos, acuérdense que además el productor no tiene un excedente del productor, sino que hay un excedente del productor neto o beneficio neto del productor que implica a este excedente del productor restarle los costos fijos. O sea que acuérdense que hay una diferencia entre beneficio neto del productor y excedente del productor que viene dado por los costos fijos. Entonces, cuando uno va a ver el excedente social, uno diría, bueno, en principio este excedente social es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Estamos haciendo de los redistributivos. Los únicos dos actores en este mercado son los consumidores y los productores, así que ahí se acaba la cosa. Entonces tenemos la suma de esos dos, y si además existieran costos fijos, a este triangulito naranja habría que restarle los costos fijos. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva de oferta es solamente costo total variable. No están considerados los costos fijos, entonces hay que restárselos aparte. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, fíjense, eso sería por el lado de los efectos redistributivos.
Ahora miren este cuadrito, y este cuadrito van a ver que nosotros lo hacemos mucho en evaluación de proyecto. A mí me ha dado muy buen resultado, porque así evitamos, como siempre estoy tratando de evitar que se dupliquen las cosas en evaluación de proyecto, que es hacer un análisis a través de los grupos afectados. Esto se suele llamar el análisis de los involucrados, donde nosotros acá lo que ponemos es los grupos en una columna, fíjense, y después ponemos hacia la derecha el beneficio y el costo que tiene cada grupo. Entonces, un poco es lo que yo les he manifestado recién. Es decir, por este análisis nosotros, por ejemplo, nos concentramos en los consumidores. Vamos a empezar de lo fácil a lo difícil, como siempre hacemos en esta materia. Entonces digo, ¿cómo les va a los consumidores entre pasar de consumir 0 a X0? Y ellos ganan satisfacción, que es en la que viene dado por el área bajo la curva de demanda. Pero esos consumidores a su vez tienen que gastar. ¿Qué gastan? Y gastan la cantidad que compran, o sea, el producto, la cantidad que compran por el precio que pagan. O sea, X0 por P0, gastan todo este rectángulo. En definitiva, ¿qué les queda? El excedente del consumidor. Y acá claramente después se ve que si el otro actor son los productores, fíjense que estos productores tienen un ingreso, que es el ingreso por las ventas, que sería 0, P0, Z, X0, que sería en realidad la cantidad que venden por el precio que pagan. Y después tienen el uso de recursos, que es el que se mide bajo la curva de oferta. A este uso de recursos es el que yo digo que hay que también sumarle el costo fijo. No está puesto acá en la filmina, pero se los aclaro para que acá, si ustedes quieren anotar, deberíamos considerar el excedente del consumidor, el excedente del productor, que sería la diferencia entre estos dos, menos los costos fijos, y como son los únicos actores que hay, ahí se nos acabó la comunidad, o sea que la suma de cómo les va a estos actores, fíjense que son el resultado de cómo les fue a la comunidad, porque en realidad la comunidad es el análisis que se hace desde el punto de vista del conjunto de los actores, y si los consumidores, los productores eran los únicos actores que había en este mercado, ahí tenemos concentrada la comunidad. Y estos cuadritos, en estos cuadritos, se ve claramente. Fíjense que hay elementos, que yo los he puesto acá en amarillo y en rojo para que ustedes lo destaquen, que coinciden. O sea, hay un costo, que es un costo de los consumidores, que coinciden con un beneficio, que es el beneficio de los productores. Estos que son dineros que van a parar del bolsillo de los consumidores al bolsillo de los productores en este caso, es una transferencia monetaria entre agentes de la comunidad. O sea, es plata que sale del bolsillo de los consumidores y ingresa al bolsillo de los productores. Pero en el fondo es plata que queda en el país, ¿está bien? En la comunidad. Entonces, esas transferencias de dinero pueden obviarse en el análisis, porque si este gasto es 100 pesos, este ingreso va a ser 100 pesos. No se puede obviar en el análisis cuando yo hago el análisis en forma horizontal, o sea, cómo le va al consumidor, porque el gasto para él es un costo, o cómo le va al productor, porque el ingreso para él es un beneficio. Pero cuando yo hago análisis desde el punto de vista de la comunidad, lo que paga cada uno en 100 pesos es lo que le ingresa al otro en 100 pesos. Es decir, si yo estuviera considerándolos, tengo que considerar tanto el gasto como el ingreso, pero va a sumar 100 y va a sumar 100 y acá va a restar 100. Era lo mismo que nos pasaba cuando nosotros hacíamos flujo de caja y habían elementos que aparecían en los dos flujos. Entonces, aquellos elementos que van a estar sumados y que van a estar restados para el conjunto y que constituyen transferencias pueden eliminarse cuando uno hace el análisis desde el punto de vista social. Por eso fíjense que cuando yo acá abajo a la última fila los conceptos que no se pueden eliminar, los únicos que me quedan son la satisfacción de las necesidades y el uso de los recursos. Y esos son los dos elementos que aparecen acá, porque estos dos en realidad pueden hacerse desaparecer porque van a sumar y restar bajo el mismo esquema. Y si uno mira esto, fíjense, la satisfacción de las necesidades se mide por el área bajo la demanda, y el uso de recursos se mide por el área bajo la oferta. ¿Está bien? Y cuando yo hago ese análisis, me va a quedar el triángulo, que es la suma de los otros dos triángulos, que es el excedente social. O sea, el excedente social lo puedo calcular a través de los efectos redistributivos, mirando los cambios en el excedente del consumidor y del productor, o los podría calcular mirando esta línea de acá abajo. Cuando yo miro esa línea de acá abajo,
es lo que se llaman los efectos reales. O sea, es concentrarme en los efectos reales. Y cuando yo miro eso, acuérdense que los efectos reales no mirábamos los actores, sino mirábamos lo que pasaba en el consumo, la producción, digamos, las exportaciones, las importaciones, etcétera, etcétera. En este caso particular, el análisis de los efectos reales parte de 0 a x0 y en realidad ahí va a haber dos efectos reales. Punto final. Esos dos efectos reales van a ser cómo cambia la cantidad consumida y cómo cambia la cantidad producida. Entonces, la cantidad consumida aumenta de 0 a x0. Y ese aumento implica un beneficio dado por el área bajo la curva de B, beneficio marginal privado, en este caso demanda. Y fíjense, el paso de 0 a x0, cantidad producida, da lugar a un costo en términos de uso de recursos que se mide por el área bajo la curva de oferta. Y si yo hago la suma algebraica de esos dos efectos reales, el resultado final me va a dar el mismo excedente social al que yo llegaba si hacía el análisis de los efectos redistributivos. Pero ven que no se puede duplicar, o se hace de una forma o se hace de la otra. El efecto real se mira acá abajo, cuando se han neteado las transferencias. Y el resultado de los efectos redistributivos sería mirar esta última columna, donde uno le ve el efecto neto a cada uno de los participantes. ¿Queda claro? Sí, sí, queda claro. ¿Alguna Bueno, consulta, chicos? No, está claro. miren, acá se va a ver gráficamente para que ustedes lo tengan claro. Cuando yo miro el análisis de los efectos redistributivos, digo cómo les va a cada uno de los actores. Acuérdense que en este caso estoy analizando pasar de 0 a x0. Entonces digo, a los consumidores les va bien, ganan excedente del consumidor. A los productores les va bien, ganan excedente del productor. Acuérdense de los costos fijos, no se lo vuelvo a decir, pero acuérdense que tienen que estar, así que esto habría que restarle el costo fijo. Ahora vamos a los efectos reales. Los efectos reales, uno dice, bueno, ¿cuáles son los efectos reales que se producen en este mercado? De los 7, ¿cuáles hay? Consumo y producción. Entonces decimos, ¿qué pasó con el consumo? Aumenta. Y ese aumento en el consumo da lugar a mayor satisfacción. Área verde, que es la que marcó recién. Y fíjense, hay otro efecto real, porque en realidad hay un aumento en la producción. Y ese aumento de la producción da lugar a un costo en términos de uso de recursos. Por lo tanto, si nosotros tomamos al área verde y le restamos la roja, fíjense que nos queda este triángulo verde del segundo gráfico, es la suma de estos dos triángulos, que es el excedente social. Si acá hubieran costos fijos, a este triángulo habría que restarle los costos fijos. Y si acá hay costos fijos, también, porque en realidad cuando hablamos de uso de recursos entre producir y no producir, no solamente tenemos que computar el costo total variable, sino también agregar el costo fijo. Entonces, ese triángulo final va a haber que restarle los costos fijos. ¿Queda claro este tema de los costos fijos? Los costos fijos no afectan el equilibrio del gráfico. Lo que hacen los costos fijos es ver si a uno como productor le conviene o no producir un bien. O sea, cuando un productor tiene este excedente del productor, entre pasar de 0 a x0, decide producir. Ahora, si después tiene costos fijos más grandes que este triángulo, este señor no va a producir, no va a intervenir en el mercado. O sea que el costo fijo es el que da lugar a meterse o no meterse en el mercado, pero no cuánto se produce. El cuánto se produce, eso depende del costo variable que entra en el esquema a través de la oferta como costo marginal de producir. ¿Se entendió? Se me durmió el... Profe, una pregunta, ¿y ahí vamos a diferenciar si estamos como en corto plazo o en largo plazo? O no sé, no, directamente no. Y en realidad, bueno, ahí va a estar de nuevo. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de un proyecto? Nosotros analizábamos un proyecto y decíamos si nos metíamos o no en ese proyecto y después hacíamos el análisis del corto plazo. En el fondo también va a ser similar acá el esquema, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a hacer el análisis más del día a día. O sea, ¿qué pasa cuando un proyecto viene a este mercado, ¿no es cierto? Todo lo que ese proyecto implica. Entonces no vamos a hablar del largo plazo del mercado, sino
de la situación básicamente del proyecto. Si para el proyecto el que está tomando la decisión es una decisión de corto o de largo plazo. Y eso cómo impacta Bien, en el perfecto. mercado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Sí, sí, gracias. Bueno, fíjense acá. Esto van a decir, bueno, ahora miremos el tema del impuesto. Fíjense que el impuesto, ustedes siempre llegan a la conclusión que el excedente social es este triangulito. Ya uno se lo sabe de memoria, de todas las veces que lo vio. Pero no importa, yo lo que quiero es que nosotros miremos el tema de cómo es el excedente social cuando en un mercado existe un impuesto, para cambiarles un poco la óptica. Entonces, fíjense, de nuevo, se puede hacer por el análisis de los efectos reales o de los efectos redistributivos. Yo empecé acá por los efectos redistributivos. Si uno piensa en los efectos redistributivos, cuando hay un impuesto, estamos hablando de un mercado no transable, primero. Entonces, los efectos redistributivos, fíjense que acá tenemos los consumidores, los productores y el que aparece cuando hay un impuesto del sector público, como yo les decía. Entonces, yo tengo que ver cómo le va a cada uno de esos actores. Yo no estoy diciendo que en este mercado partimos de una situación de equilibrio y colocamos un impuesto. No, yo lo que estoy diciendo, en este mercado, vamos a partir de una situación donde no se comercia y coloco un impuesto, y llego a una situación de equilibrio con impuestos. Entonces, fíjense, de nuevo, ¿cómo les va a los consumidores? Yo no les voy a hacer demasiado la discriminación, pero los consumidores, fíjense que de 0 a X0, lo que tienen es este triangulito que es el excedente del consumidor. O sea, les va bien. ¿Cómo le va a los productores? También le va bien, de 0 a X0, si no, no van a producir. Ellos tienen ese excedente del productor menos los costos fijos. Pero supuestamente, si están produciendo, es porque los costos fijos son menor que ese triangulito. Y fíjense que el último actor que se lleva parte de esta torta es el sector público, vía recaudación. O sea, la recaudación, si el impuesto es un impuesto que es por unidad HB, que es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor, ese sería el impuesto por unidad. Fíjense que la recaudación está dada por ese monto fijo, de suma fija, por la cantidad de unidades que se venden. Esa sería la recaudación. Cuando yo sumo cómo le va a cada grupo, en realidad lo que tengo es el excedente social. Es decir, parto de 0 a X0, yo digo, acá hay una torta que está dada por toda esta superficie, que en realidad es un paralelogramo, que se reparte entre consumidores, productores y el sector público. El problema, si uno quiere ver el impacto de la colocación del impuesto al consumo, es que esta torta podría ser un poquitito más grande, podría llegar hasta acá. Y se pierde, al haber un impuesto al consumo, este triangulito, o sea, esa parte de la torta no se la lleva nadie, se pierde. Y esa es una forma de ver cuál es el costo social de la colocación de un impuesto. Porque en realidad yo, si no tuviera impuesto, tendría esta torta, que sería el triángulo mayor, y como tengo impuesto, hay una parte de la torta que se pierde. Entonces, se reparte entre consumidores y productores y sector público de esta manera la torta que quedó, pero hay una parte de la torta que se pierde, y ese es el costo social del impuesto, si lo quieren ver de esa manera. Ahora, este análisis que estoy haciendo acá, también se puede hacer en un cuadrito, como el que yo estoy haciendo. Los cuadritos se van complejizando a medida que van apareciendo los actores. Pero fíjense, en este cuadrito, ¿qué aparecerían? Siempre hay que poner todos los actores nacionales, y se los digo porque después vamos a ver que nosotros empezamos a ver qué pasa si el inversor es extranjero. ¿Está bien? Entonces, acá van solo los nacionales, consumidores nacionales, productores nacionales y sector público nacional. Entonces, aparece un tercer actor que hay que ponerlo en la lista. Y fíjense que cuando yo voy haciendo el análisis, yo digo, bueno, ¿cómo le fue a los consumidores? Entre 0 y X0, que ahora es la situación con impuestos. Ellos ganan un beneficio porque tienen mayor satisfacción, consumen un bien que les gusta, si no, no lo demandarían. Ahora, ellos pagan por ese consumo. Y cuando yo hago la diferencia, tengo el excedente del consumidor, que es el triángulo verde que recién vimos. Los productores, ¿cómo les va? Y ellos tienen un ingreso y en realidad usan recursos. Entonces se quedan con una diferencia que es el excedente del productor. Y el sector público, y ellos tienen recaudación. Entonces ahí fíjense que aparece este nuevo actor, que esto tiene como resultado positivo la recaudación. Sin embargo, si ustedes se fijan en esto,
Fíjense que acá, dentro de los precios, aparece PC o aparece PP. ¿Por qué? Porque sería el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor, que en el caso en que exista un impuesto no coinciden. El precio que paga el consumidor difiere del que recibe el productor en el monto del impuesto. La diferencia es lo que se está llevando el sector público. Entonces, si ustedes miran, el gasto del consumidor ahora ya no coincide con el ingreso del productor, sino que es mayor, porque paga un precio más alto. Pero sí el gasto del consumidor coincide con la suma del ingreso del productor y la recaudación. Y por eso nuevamente aparece en amarillo. Es decir, si el gasto es 100 y el impuesto es 20, este va a ser 80 y este va a ser 20. Pero en el fondo acá va a aparecer un costo de 100, acá va a aparecer un beneficio de 80 y acá va a aparecer un beneficio de 20. Y en la cuenta final, cuando nosotros queramos hacer el análisis del conjunto, estos elementos que son transferencias van a desaparecer, no van a tallar, digamos, a los efectos del resultado final. Por eso fíjense que nuevamente lo que se baja acá, desde el punto de vista de la comunidad en este cuadro, es aquellos elementos que no son transferencias. ¿Cuáles son? La satisfacción y el uso de recursos. Y cuando yo haga la suma algebraica de estos, ¿por qué algebraica? Porque esto es positivo y esto es negativo, me va a quedar el mismo excedente social que cuando yo lo obtenía ese excedente sumando el excedente del consumidor, del productor y el cambio en la recaudación. Entonces, si ustedes se fijan, y acá van a ver, y yo esto se los muestro gráficamente para que ustedes vean que da lo mismo, pero que es un camino o el otro camino, si yo me concentraba, como recién, en los efectos redistributivos, yo tenía el cambio en el excedente del consumidor, que en este caso era el excedente total, la recaudación y el cambio en el excedente del productor. La suma de esos tres me daba un paralelogramo que era el excedente social en la situación de impuesto al consumo. Y en este caso, fíjense, cuando vamos a los efectos reales, yo tengo que mirar los dos únicos efectos reales que hay. Porque acá tenemos de nuevo dos únicos efectos, el cambio en el consumo y el cambio en la producción. El cambio en el consumo se mide por el área bajo la curva de demanda y el cambio en la producción por el área bajo la curva de oferta. Y tomo el área bajo la curva de demanda, que era la verde, le agrego la roja y fíjense que me queda el mismo paralelogramo por diferencia que este quedaba acá sumando los tres efectos. Pero no los puedo, digamos, mezclar, porque si yo a estos dos le agrego la recaudación, ya me da cualquier cosa. Entonces, o vamos por un lado o vamos por el otro para llegar al mismo puerto. ¿Se entendió? Esto que parece obvio, después hacen agua, así que tienen que pensarlo muy bien, digamos. Yo les estoy haciendo los casos fáciles, después vamos a empezar a hacer los casos más difíciles. Voy al caso de un bien importable. ¿Qué pasa cuando el bien es importable? Cuando el bien es importable, fíjense que yo tengo un precio que viene de afuera, que es un precio internacional, por ejemplo en divisas, y necesito traducirlo a pesos, porque esta curva de demanda y esta curva de oferta está en moneda local. Entonces, cuando yo vaya a poner el precio internacional en este gráfico, necesito que ese precio internacional también esté en moneda local. Entonces, ahí necesito un traductor. Entonces, fíjense, perdón, este precio es el precio internacional en pesos, o sea que detrás de este precio hay un tipo de cambio. Cuando yo importo, se importa el precio CIF, costo seguro y flete. Entonces, este va a ser un precio CIF en dólares multiplicado por el tipo de cambio peso sobre dólar. De manera de que este precio final que yo estoy poniendo en este gráfico me quede expresado en pesos. ¿Está bien? Entonces, vamos a mirar acá los efectos redistributivos. Acuérdense, son los actores nacionales, o sea, cómo les va a los consumidores, cómo les va a los productores, si existe un sector público, si existe quien percibe la externalidad, etcétera, etcétera. En este caso vamos a considerar el bien importable que no tiene ni impuesto ni al consumo, ni a la producción, ni a la importación. O sea, el precio vigente, para que el precio sea importable, para que el bien sea importable, el precio vigente internacional traducido a pesos debe ser menor que el que ocurriría en la intersección.
Entonces, a ese precio, fíjense que los consumidores quieren consumir esta cantidad, XC0, los productores quieren producir esta cantidad, XP0, y por diferencia tenemos la cantidad que se importa, la que viene de afuera. Entonces, de nuevo, vamos a ver los efectos redistributivos. ¿Cómo le fue a estos dos actores? Piensen de no producir, ni consumir, ni importar el bien, a pasar a consumir XC0, producir XP0 e importar la diferencia. Entonces, miren acá, ¿cómo le fue a los consumidores? Los consumidores ganan excedente del consumidor, dado por la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar menos lo que efectivamente pagan. Pagan P0 por la cantidad que consumen XC0. Vamos a ver qué pasa con los productores. Los productores reciben este excedente del productor. Y si hay costos fijos, le restamos los costos fijos, pero ese es el excedente del productor. Se acabaron los actores nacionales, entonces ahí tenemos el excedente social. El excedente social sería como esta flecha media rara que da acá, que sería la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Es el excedente social para el caso de un bien importable. Ahora, este análisis, de nuevo, se puede hacer por los efectos reales. Y en los efectos reales, fíjense, perdón, acá nosotros tenemos que analizar de los 7 efectos, cuáles efectos reales aparecen. Entonces aparece el consumo, aparece la producción y aparecen las importaciones. Fíjense que de los otros no aparece ninguno, ni hay cambio tecnológico que cambia la curva oferta, ni hay cambio en calidad que cambia la curva de demanda, tampoco hay exportaciones, porque acá estamos hablando de importaciones, y el precio internacional, por el momento, es un precio internacional que nos viene dado, no hay cambios en el precio internacional, no es eso lo que estamos analizando. Entonces, de los 7, los únicos que nos están quedando son 3, y tenemos que mirar esos 3 y concentrarnos en esos 3, por eso los efectos reales son más fáciles, porque es una lista acotada. Entonces, fíjense, empecemos por el consumo. Desde 0 pasamos a consumir XC0. Y desde el punto de vista de los efectos reales, nosotros lo que decimos es, bueno, acá hay un beneficio por mayor satisfacción. Vamos ahora a la producción. Desde 0 pasamos a producir P0. Por lo tanto, entonces acá hay un costo por uso de recursos. ¿Está bien? Después vemos si hay que sumarle los costos fijos. Y por último, aparece uno nuevo que hasta el momento no había aparecido de efecto real, que es el cambio en las importaciones. Fíjense, nosotros ahora pasamos desde no producir ni consumir a una situación en la que hay una diferencia entre lo que se consume y se produce, que son lo que viene de afuera, lo que se compra afuera, que son las importaciones. Y esas importaciones, para nosotros, implica salida de divisas. Es decir, estas importaciones nos van a implicar como país salida de divisas, hay divisas que no van a estar disponibles para hacer otras cosas y que ese pérdida en el poder de compra lo tenemos que considerar. Entonces, de alguna manera, hay un costo ahí por salida de divisas. Y fíjense que acá abajo yo he puesto que R es igual a R estrella. Nosotros en evaluación de proyectos usamos R para definir el tipo de cambio de mercado. Es decir, cantidad de pesos por dólar que hay que entregar por cada uno de los dólares. Y hay un elemento que empieza a aparecer acá, y es la primera vez que nos va a aparecer, que existe un R al que nosotros le ponemos estrella. La estrella nosotros lo usamos para hacer la diferencia del precio que se observa en el mercado con relación al precio social. O sea, la estrella significa social. Entonces, hay un tipo de cambio de mercado y hay un tipo de cambio social. Por el momento vamos a considerar que son iguales, pero como estamos en clase de evaluación social, después vamos a ver que pueden no serlo. Entonces, acá abajo yo les he puesto la igualdad para que después, en el futuro, recuerden que pueden no hacerlo. Si fueran iguales el tipo de cambio de mercado con el tipo de cambio social, fíjense que este rectángulo que está marcado acá en color violeta es un rectángulo que estaría marcando el costo en términos de salida de divisas. ¿Por qué estaría marcando el costo en términos de salida de divisas? Porque fíjense, la base de este rectángulo son las importaciones.
Y la altura es el precio en moneda local. Y ese precio en moneda local es la multiplicación del precio en divisas o en dólares por el tipo de cambio de mercado, por peso por dólar. Entonces, cuando yo lo que tengo acá es la multiplicación entre la cantidad importada y el precio en moneda local, lo que estoy haciendo en definitiva es valorando las divisas en términos de tipo de cambio de mercado que me permiten a mí importar esta cantidad X0M. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Entonces yo lo que estoy haciendo es diciendo valoración de divisas. Fíjense que acá yo les he ido poniendo el área completa, porque cuando yo voy haciendo el paso de la diapositiva, hay áreas como esta verde que al aparecer la roja se le va superponiendo una partecita y después aparece la violeta y se le superpone otra partecita. Entonces, para que ustedes vean esa superposición, no tenía otra forma de hacerlo, sino tenía que hacer de rectángulos de colores. Ahora, cuando yo hago la suma algebraica de esto, fíjense que lo que me queda es este triángulo, esta flecha media rara que es una flecha verde, que sería lo mismo que me quedaba cuando yo hacía el análisis de los efectos redistributivos. Con esto yo lo que estoy enfatizando siempre es que por el camino de los efectos reales o por el camino de los efectos redistributivos llego al mismo resultado. Entonces llego al mismo excedente social. No hay vuelta que darle, no hay que duplicarlo, no hay que olvidarse de ninguno. Y acá está, fíjense el resumen, que no lo voy a hacer para todos los casos, pero bueno, lo voy a hacer para muchos de los casos de evaluación de proyecto porque a mí me parece que clarifica bastante. Entonces miren, cuando yo hago de nuevo este cuadro, en este cuadro yo solamente pongo los actores de este mercado. Pareciera que como es un bien importable van a haber más actores. No, siempre los actores nacionales, en el caso donde no hay impuestos, son los consumidores y los productores. Y acá aparece, fíjense, cómo le va al consumidor y al consumidor gana excedente del consumidor, cómo le va al productor, gana excedente del productor, la suma del excedente social, que es esa flecha media rara. Y por otro lado, fíjense que acá yo lo que tengo es que cuando voy a compensar, me doy cuenta que en esta compensación, que otras veces hemos dicho lo amarillo y rojo se compensa, es una transferencia que se puede eliminar, me doy cuenta que fíjense que acá la cantidad que se consume por el precio es mayor que la cantidad que se produce por el precio. O sea que este gasto no coincide con este ingreso, porque parte del gasto los consumidores se lo entregan a los productores, pero hay otra parte del gasto que va a gente que está afuera. Entonces, yo lo que estoy diciendo es los consumidores gastan 100 y acá este ingreso puede ser un ingreso de 50 y hay 50 que van a parar a los que me vendieron el bien, ¿está bien? Agentes del exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que cuando yo bajo para ver desde el punto de vista de la comunidad en el conjunto, tengo que bajar todo aquello que no sea transferencia. Entonces, ¿qué bajo? La satisfacción de necesidades, perfecto. El uso de recursos, como decíamos antes, perfecto. Pero acá hay una parte que se compensa y hay una parte que no se compensa. La parte que no se compensa hace referencia a la salida de las divisas. Es decir, fíjense, la diferencia entre el gasto y el ingreso viene dado por la cantidad que se importa, que sería la diferencia entre la cantidad consumida y la cantidad producida, por el precio P0. Esa sería la salida de divisa, que es la parte que no se compensa, y si no se compensa hay que bajarla para tener en cuenta en el cuadro. Por eso, cuando yo hago el análisis, tengo que tener en cuenta al hacer el análisis por los efectos reales que hay cambio en el consumo, cambio en la producción y este último cambio hace referencia al cambio en las importaciones. Y hay un supuesto acá abajo que está marcándose que el valor social de la divisa coincide con el valor de mercado de la divisa. Después vamos a ver si se levanta ese supuesto, cómo hay que hacer alguna otra corrección y algunas otras conclusiones adicionales a las que vamos a llegar. Por el momento vamos a considerar que son iguales. ¿Se entendió?
Estos cuadros siempre le manifiestan de acá verticalmente ver los efectos redistributivos y horizontalmente ver los efectos reales. Por lo tanto, acá este cuadro final, que está a la derecha y en la esquina inferior derecha, tiene que ser el mismo resultado. No hay vuelta que darle. Es una forma de comprobar que lo que estamos haciendo esté bien. Vieron que yo siempre busco métodos para comprobar, o sea, vemos flujos de caja, vemos los flujos de beneficio y costo y el dinero al final, etcétera, etcétera. Bueno, en evaluación social esta es una forma de comprobar de que no esté duplicando las cosas, que es muy común, y que no nos estemos olvidando de algunos actores, de algunos elementos a considerar en la evaluación social. ¿Se entiende el punto hasta acá? Sí, sí, se entendió. ¿Alguna Perfecto. consulta, chicos? Esto es micro, ¿eh? Así que eso después se lo voy a dar a ustedes para que lo estudien. Miren, acá Yo yo tenía lo que... una duda, una curiosidad para poder Dale, dale. entenderlo. Esa diferencia entre ese tipo de cambio de mercado y social tiene que ver, por ejemplo, con esto de que puede existir una diferencia en el tipo de cambio, por ejemplo, qué sé yo, los dólares oficiales o dólar blue, por ahí va el asunto. Sí, mira, cuando hay una divergencia entre cualquier precio, no solo tipo de cambio, cuando hay una divergencia entre cualquier precio social y su precio de mercado, es porque el mercado está distorsionado. O sea, y Claro. va a ser más divergente, más diferente, por decirlo de alguna manera, contra más distorsionado está el mercado. Entonces, en el caso nuestro, con un mercado de divisa altamente distorsionado, donde hay, qué sé yo, de todo tipo de intervenciones, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, los cepos son intervenciones, los impuestos a las importaciones son intervenciones, a las exportaciones son intervenciones. Contra más intervenciones hay, en realidad más distorsión estás metiendo, más ruido estás metiendo en ese mercado y su precio social va a ser distinto del precio que te está dando el mercado. Es como, yo me acuerdo que siempre decía Fontaine, mucho no lo entendía en su momento, pero ahora lo entiendo un poco más, que decía que los precios del mercado eran mentirosos. No es que los precios del mercado son mentirosos, los precios del mercado existen y son referentes para consumir y para producir. Sí son mentirosos desde el punto de vista de la valoración que la sociedad hace de ese bien concreto, porque la distorsión te está actuando para que vos lo valores diferente de cómo lo valorarías si eso no existiera desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, sí, es correcto lo que estás diciendo. No sé si Quedó claro. te estoy dando un anticipo, ¿no? Bien, quedó claro. Bueno, fíjense, acá por ejemplo tengo el caso bien importable con una tarifa a la importación. Tarifa a la importación es un impuesto. A la importación, generalmente impuesto a la importación se le llama tarifa, nada más que eso. Pero fíjense cómo son las condiciones del equilibrio cuando existe un impuesto a la importación. Y acá van a ver un poco la simbología que nosotros vamos a utilizar en el resto de la materia a los efectos de lo que vamos a ir analizando. Fíjense, yo voy a usar pi, el símbolo pi, para hacer referencia al precio internacional. Si es de un bien importable, ese pi va a ser CIF. Hay veces que directamente escribimos pi, pero ya sabemos que es un CIF. Y si es un bien exportable, es FOB, digamos, Free on Board. ¿Está bien? Entonces, pero el símbolo va a ser pi. Yo acá se los he aclarado que es un CIF, y si fuera un exportable, habría que poner acá la palabrita FOB. ¿Está bien? Pero si no lo ponen, en realidad ya estamos sabiendo que si es importable CIF y si es exportable FOB. Fíjense, acá aparece el R, donde está definido como pesos por unidad de divisas, ¿está bien? Porque este precio, CIF, es un precio en divisas. Como es un precio en dólares, por ejemplo, fueran 10 dólares, yo necesito traducirlo a pesos. Y para traducirlo a pesos, necesito este traductor que es el tipo de cambio, un tipo de cambio nominal, en donde uno lo que dice es pesos por dólar. Supónganse que está 140 pesos por dólares. Entonces decimos 10 dólares por 140 nos da 1.400 pesos. ¿Está bien? Y después aparece la tarifa a la importación, que generalmente uno lo dice como un porcentaje sobre el precio internacional. O sea, si la tarifa a la importación es del 10%, a ese precio traducido le tenemos que aumentar en un 10% para tener el precio final que uno va a ver en el mercado.
¿Está bien? O sea que si teníamos 1.400 pesos, porque era 10 por 140, ahora le vamos a tener que sumar 140 si la tarifa de la importación es del orden del 10%. Entonces vamos a tener 1.400 más 140, 1.540. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ese sería el precio que va a regir en el país. Entonces, esa va a ser la simbología que vamos a utilizar. Esa sería la condición del equilibrio. El precio interno va a tener que ser igual a 1.540. Y vamos a tener que la diferencia entre la cantidad consumida y la cantidad producida es igual a la cantidad importada. Esas serían las condiciones del equilibrio. Entonces vamos a dibujar ese equilibrio. En ese equilibrio nosotros tenemos una demanda, tenemos una oferta, y fíjense, acá aparece una línea a la altura del pi por R. Acá esa línea es una línea donde nosotros estamos marcando la oferta del resto del mundo. Nosotros por el momento somos tomadores de precios internacionales. Es decir, si somos tomadores de precios internacionales, es como que nosotros enfrentamos no solo nuestra oferta local del bien, sino una oferta internacional. Y esa oferta internacional viene dada a la altura de este precio internacional traducido a pesos. Estos serían los $10 y estos serían los 140 pesos por dólar. O sea, sería a la altura de 1.400 pesos. Pero como existe una tarifa a la importación, el precio vigente es ese precio internacional más la tarifa que se calcula como el 10% de ese precio. Entonces, esta altura serían los 1.540. Entonces decimos 1.540 menos 1.400 nos da los 140 en concepto de tarifa. ¿Se entiende el punto? O sea que ese es el precio doméstico que va a regir, incluida la tarifa. Si la tarifa hace subir el precio, este precio internacional, de forma tal que al nuevo precio vigente, a estos 1.540, los consumidores quieren comprar más que lo que quieren vender los productores, el bien se va a seguir importando, se va a importar menos. Los efectos de colocación de una tarifa implican que uno importa menos de lo que originalmente importaría, ¿está bien? Porque antes ustedes a ese precio importarían, fíjense la diferencia entre cuando ese precio toca la oferta y ese precio toca la demanda, toda esta diferencia. En cambio ahora, si sube el precio, importan menos, ¿está bien? Pero se va a seguir importando. Cuando esta tarifa es tal que aplicada sobre este precio, da un precio que está mucho más alto y está por encima de la intersección, se dice que la tarifa tiene agua. ¿En qué sentido? En que da un precio que no va a ser posible ya importar, pero también es un precio que no va a regir, porque si yo pusiera un precio que está por acá arriba, fíjense que lo que va a suceder, los consumidores a ese precio quieren consumir menos de lo que producen los productores. Uno diría, ah, bueno, exportémoslo, pero no se puede exportar al CIF, se exporta al FOB, entonces hay que tener cuidado con eso, no decir acá arriba, bueno, ahora vamos a exportar. Entonces el precio vigente en ese caso va a ser el precio de autarquía. Vamos a llegar acá, a esta situación. Por ahora no lo vamos a considerar, pero lo que les quiero decir es que acá yo estoy aplicando una tarifa, que es una tarifa realista, en el sentido de que la tarifa al aplicarla me hace subir el precio, pero que el bien se sigue importando. Podría seguir subiendo la tarifa y el bien se seguiría importando, pero va a cruzar en algún momento el precio, si yo sigo subiendo la tarifa, este punto es el punto de autarquía, a partir del cual cualquier tarifa que esté por encima no va a tener sentido, porque ya lo que va a regir va a ser la autarquía. Nos vamos a cerrar de economía, el precio va a ser tan alto que ya, digamos, los consumidores no van a querer prácticamente consumir esos precios y los productores que van a querer vender más a esos precios no van a tener a quién vendérselo, porque en realidad no es el precio relevante para la exportación. Se los aclaro porque muchas veces esos son el tipo de confusiones que hay. Vamos a partir ahora para determinar el excedente social. En este caso de este mercado, donde hay una tarifa a la importación, partimos de cero y llegamos a la cantidad consumida X0, producida P0, importada XM0.
Y en este sentido, fíjense, si vemos los efectos redistributivos, nosotros decimos, ¿cómo le va a los consumidores? Los consumidores, fíjense que ahora pasan a consumir desde 0x0 y obtienen este excedente del consumidor. Acuérdense que ellos pagan este precio. Por otro lado, tenemos los productores, que ellos obtienen un excedente del productor. Ahora, los productores reciben ese precio. Es el precio que va a regir en la economía. Y por último, fíjense que acá aparece, cuando hay impuesto, en este caso una tarifa, un tercer actor que es el que recauda. Y esa es la recaudación. Entonces, si ustedes miran, es muy interesante ver este gráfico donde uno dice la suma de estos tres actores y los beneficios que tienen estos tres actores sería el excedente social. ¿Qué pasaría si yo quiero comparar ese excedente social con el excedente social en el que no existía tarifa? Y fíjense que el excedente social de no existía tarifa era esa flecha media rara que yo les decía recién, que estaba por acá. Así, así, y toda la otra parte coincidían. O sea que hay dos triangulitos acá, este y ese triangulito de acá, que se pierden. ¿Qué era lo que uno esperaba? Cuando uno coloca un impuesto en un mercado, generalmente hay excedente social, hay un costo neto de la colocación de un impuesto. Hay excedente social que se pierde. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Cómo ver el efecto de la colocación de un impuesto, es decir, cómo sería el excedente social sin impuestos, cómo sería el excedente social con impuestos, y ver lo que se pierde en el medio. Entonces se perdió parte de la torta que nadie se la repartió. Esta sería la repartija de la torta que quedó. La verde para el consumidor, la naranja para el productor y la celeste o azul para la recaudación de la tarifa. Y fíjense acá. Acá está, por ejemplo, el tema del excedente social por los efectos reales. ¿Qué pasa acá con los efectos reales? De nuevo, efectos reales. De los 7 son 3 los que hay. Cambio en el consumo, cambio en la producción y cambio en las importaciones. Y punto final. El cambio en el consumo siempre se mide por el área bajo la curva de beneficio marginal privado, que en este caso coincide con el social. Después vamos a hacer una salvedad respecto de eso. El cambio en la producción, uso de recursos, se mide por el área bajo la curva de costo marginal privado. Y lo otro que nos está faltando, que es el tercer cambio, es las importaciones, que implican salida de divisa. Y fíjense que esa salida de divisa sería el último elemento a considerar. Y un aspecto importante acá, que suele confundir, es la valoración de esas divisas. ¿Cómo se valoran esas divisas? Acá yo podría pensar que podría valorarla hasta la altura de pi por r o hasta la altura de pi por r por 1 más tm. ¿Cuál de las dos es válida? La altura válida es esta de acá, porque si ustedes miran esto, fíjense que las divisas que salen, las divisas, los dólares que salen, van a venir dadas por la multiplicación entre la cantidad importada, kilos de banana que se importan, por ejemplo, ¿está bien?, por el precio en dólares de la banana, o sea, por pi. Si el precio en dólares de la banana, sigamos con el ejemplo de recién, era 10 dólares y esta cantidad de bananas que se importan son 9.000 unidades, vamos a tener 9.000 unidades por 10 dólares, 90.000 dólares que salen en concepto de bananas. ¿Está bien? Y de esos 90.000 dólares que salen en concepto de bananas, los vamos a tener que traducir a pesos. Y el traductor utilizado es el tipo de cambio. Entonces, fíjense que vamos a tener 90.000 bananas por 140 pesos por dólar. Y eso va a ser la valoración de las divisas que salen para poder importar las bananas. ¿Se entiende el punto? Entonces, siempre que tengan dudas, piensen cómo están calculando estas áreas. Estas áreas están diciendo cantidad del bien por dólares, por unidad del bien, y esos dólares traducidos a pesos. Recién que me preguntaba, no me acuerdo quién me preguntó respecto del tipo de cambio social, por eso yo digo acá, estamos pensando que el tipo de cambio privado es igual al tipo de cambio social. Cuando nosotros tomamos este área, fíjense, violeta, estamos diciendo cantidad importada y estamos tomando la altura por el precio internacional, por el tipo de cambio de mercado. Esa altura, si el tipo de cambio de mercado y el social no coincidieran, tendríamos que trazar, podríamos trazar una línea
a la altura del tipo de cambio social. Supónganse que el social es mayor que el de mercado. Entonces yo tendría que trazar una línea por acá y decir, bueno, ese área violetita llegaría hasta esa línea, ¿está bien? Después vamos a ver si es mayor, si es menor, si es igual o por qué. Por el momento, como decimos que es igual, la idea es que llegamos a esta línea y esa línea coincide con la que tendríamos si multiplicáramos pi por R estrella, porque el R estrella es igual a R, ¿está bien? Si ustedes miran lo que hicimos recién, fíjense, teníamos un área verde, le restamos una roja y le restamos una violeta, y me queda ese área media rara, así, que es la verde neta, que es la misma a la que llegaban por los efectos redistributivos. O sea, por reales tienen que llegar al mismo excedente social que por efecto redistributivo, y no hay vuelta que darle. ¿Se entendió hasta acá? Podría haber hecho de nuevo el cuadrito, donde pongo los actores y pondría la parte que se compensa y no se compensa, y van a llegar al mismo resultado. Si no llegan al mismo resultado, yo hoy no les veo la cara, pero yo siempre digo, cuando no lleguen al mismo resultado, lo que hay que hacer es ponerse a llorar. No queda otra, porque en realidad tienen que llegar al mismo resultado. Entonces, o se agarran las pilas y dicen, bueno, a ver, ¿dónde me he equivocado? No forzadamente, ¿no es cierto? Pero tienen que llegar al mismo resultado. Son dos caminos que llegan al mismo resultado. Entonces, ustedes tienen que llegar al mismo resultado. Y esa es una forma de comprobar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna consulta de mi parte. Chicos, ¿tienen alguna duda? No. Bueno, mejor así entonces. Pero fíjense, esto mismo, así como yo determiné el excedente social, yo podría decir, bueno, a ver, ¿por qué no analizamos otra cosa? Porque con este esquema de análisis se puede analizar las cosas que yo quiera, la aparición de un proyecto, la colocación de una medida, la ampliación de una medida, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿por qué no analizar la determinación de cuáles son los efectos de la colocación de una tarifa a la importación? Entonces yo digo, ¿ahí cómo se hace? Es lo mismo que cuando yo quiero hacer los beneficios y costos de un proyecto. Yo digo, ¿qué pasa si está el proyecto y qué pasa si no está? O sea, con proyecto, sin proyecto. Cuando yo quiero analizar una medida política, yo lo que tengo que hacer es decir, con medida o sin medida. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar la colocación de un impuesto a la importación, yo digo, ¿qué pasa en un mercado con impuesto y qué pasa en el mercado sin impuesto? O cuáles son los efectos reales o los redistributivos de colocar ese impuesto. Entonces tengo que partir de una situación sin impuesto, llegar a una situación con impuesto y ver y hacer la comparación. Lo mismo que hacíamos en evaluación privada. Por eso yo digo que la evaluación privada y la social no difieren en los métodos, porque el análisis se hace exactamente igual. Entonces yo acá no estoy comparando cuál es el excedente social o no estoy determinando cuál es el excedente social. Yo estoy tratando de calcular cuál es el costo social de la colocación del impuesto a la importación. Entonces parto de una situación sin impuesto. Si no existe impuesto, fíjense que el precio relevante es este P0, donde surge de multiplicar el precio en dólares por el tipo de cambio, y a ese precio determino la cantidad consumida, que es XC0, y la cantidad producida XP0. Entonces, generalmente nosotros le vamos a llamar cero o subíndice cero a todo lo que sea sin proyecto, sin política, o sea, sin, digamos. Y una vez que tengamos eso, decimos, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a colocar un impuesto a la importación. Ese impuesto a la importación me hace que el precio que rige domésticamente cambie. Y ese cambio en el precio hace, en este caso sube el precio, fíjense, hace que se consuma menos, que se produzca más y que la diferencia entre el consumo y la producción se achique. ¿Qué quiere decir esto? Que se importe menos. Entonces, de nuevo, yo puedo hacer el análisis por los efectos reales o por los efectos redistributivos. Y el costo social, en este caso, de la colocación del impuesto a la importación, me tiene que dar exactamente igual. Si yo parto de los efectos redistributivos, lo que tengo que mirar es quiénes son los actores que se ven influidos por la colocación del impuesto. Los actores son los consumidores, los productores y el sector público en este caso. Entonces, ¿cómo le fue a los consumidores? Y a los consumidores, fíjense el hecho de que le aumentara el precio,
le implicó que se les redujo el excedente del consumidor. Lo he puesto en rojo ahí para que ustedes lo vean fácilmente. O sea, los consumidores pasan de XC0 a XC1 y eso les implica, por esta subida del precio, un costo en términos de reducción de su excedente. Por otro lado, ¿cómo les fue a los productores? El hecho de que a los productores les aumente el precio les va bien. Y eso implica que hay un aumento en el excedente del productor. Entonces, de alguna manera, acá, fíjense que hay una redistribución desde consumidores que pierden hacia productores que ganan. ¿Está bien? Ahora, ¿ahí termina el análisis? No, porque aparece un tercer actor, y por eso en el análisis de los efectos redistributivos nunca me tengo que olvidar del conjunto de actores, que es el sector público. Y ese sector público, fíjense que tiene un aumento en la recaudación. Acuérdense que la diferencia entre P0 y P1 es la tarifa unitaria por unidad importada. Entonces, si yo tomo esa tarifa unitaria, que sería BY o HF, exactamente la misma, y lo multiplico por el nuevo nivel de importaciones, que es el que va a regir, me da como resultado la recaudación del impuesto. Entonces, en el fondo, fíjense que acá ha habido una redistribución desde consumidores hacia productores y hacia el sector público. Pero en esa redistribución hay una parte que se pierde, que es este triangulito rojo y este triangulito rojo. Esa es una parte que los consumidores perdieron y que no fue a parar ni a los productores ni al sector público. Por eso se habla del costo social de la tarifa a la importación. Y se obtiene por diferencia, ¿está bien? Entonces, esa sería la diferencia y esa sería la suma de los triangulitos. Por efectos reales, por efectos redistributivos. Esto mismo se puede hacer por efectos reales. Por efectos reales me tengo que olvidar de quienes ganan y quienes pierden. Lo que me tengo que acordar son de los 7, de los famosos 7. Y eso se lo muestro en la filmina que sigue. En efectos reales, fíjense que acá, en esta filmina, ustedes ven claramente que yo tengo que concentrarme en, de los 7, los cambios que se producen. Ni exportaciones, esa lo tachamos, ni el cambio en cambio tecnológico, no está, ni el cambio en la calidad, ni el cambio en el precio internacional del bien, porque el precio internacional del bien está a la altura del pi ese, y ese pi no ha cambiado. Los únicos cambios que se producen son el cambio en el consumo, el cambio en la producción y el cambio en las importaciones. Entonces son los cambios que hay que valorizar. El cambio en el consumo, fíjense que acá en este caso se achicó el consumo. Los consumidores pierden satisfacción. Por lo tanto, desde este punto de vista, la sociedad tiene un costo por menor satisfacción de necesidades. La producción, fíjense que pasa de P0 a P1, aumenta. Entonces acá hay que usar recursos para producir más. Es un costo en términos de uso de recursos. Y a esos dos hay que sumarle lo que pasa con las importaciones. Y fíjense que lo que pasa con las importaciones es que las importaciones se achican. Y se achican, tenemos un beneficio por menor salida de divisas. Entonces acá tenemos dos rectangulitos que hay que considerar, porque fíjense que las importaciones se achican por este lado en el cambio en la producción y por este lado en el cambio en el consumo. Entonces nosotros tenemos esos dos rectangulitos a considerar que serían, digamos, el beneficio por la liberación de divisas que ahora no se van a tener que utilizar para importar porque se importan menos. Y de nuevo, si ustedes miran, acá tenemos este cambio en las importaciones y este cambio en las importaciones, que sería el cambio total en las importaciones, y la altura de este área siempre va a estar dada por este pi por r, porque la idea es que nosotros tenemos que medir o valorar las divisas de acuerdo al tipo de cambio de mercado, y si no coincide con el social, veremos cómo después corregirlo. Pero en definitiva, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta que tenemos un rectángulo naranja que se compensa en parte por el verde, perdón, un paralelogramo naranja que se compensa en parte por el rectángulo verde, un paralelogramo rojo que se compensa en parte por el rectángulo verde, y tenemos dos costos netos que han quedado, que son iguales a los que habíamos dicho recién, que es
el famoso costo neto asociado a la colocación del impuesto a la importación. ¿Se entendió? Yo no les he enseñado nada nuevo en la clase de hoy. Lo que les he hecho es un repaso de la microeconomía que quisiera, digamos, que ustedes lo vean, pero que lo vean ahora bajo estos esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros bajo este mismo análisis vamos a hacer el análisis de la aparición de un proyecto y vamos a ir viendo en el mercado qué pasa cuando aparece el proyecto, cuáles son los efectos reales, cuáles son los efectos redistributivos y cuál es el efecto neto que implica la aparición del proyecto en el mercado. Necesito saberlo así, de esta forma. Por eso yo soy tan enfática de hacerlo así. Entonces, una vez que ya hemos repasado todo lo que es de la micro bajo este nuevo esquema, efecto real y efecto redistributivo, podemos seguir avanzando a hacer evaluación socioeconómica de proyectos. No sé si se entendió. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, ¿Alguna duda, chicos? No, quedó claro, quedó claro. bueno, esto fíjense que yo podría agregarles más casos, que bien exportable, que con impuesto al consumo, podría agregarles el caso de un país que no es tomador de precio internacional, sino que realmente tiene poder para influir en los precios internacionales, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sería siempre redundar en todo el repaso de la micro. Entonces yo, desde mi punto de vista, el repaso de la micro con esto está hecho. Y lo que sí les voy a dar, solamente que lo tiene en este momento Álvaro y lo tiene Adriana Polini, porque me lo están terminando de leer, todo un primer capítulo que estoy haciendo para el libro de evaluación social, que lo trabaja de esta forma, que habla de todo el repaso de la micro que necesitamos para la evaluación socioeconómica de proyectos. Aquel que está un poquitito flojito con la micro, o que, bueno, le cuesta más, o que le han puesto adelante un nuevo esquema de análisis, por ahí les viene bien. Entonces, yo no se los voy a dar hoy ni mañana, seguramente, eso porque me están haciendo las observaciones, pero se los voy a subir, es preliminar, es un capítulo del libro, va a ser preliminar para ustedes, así que tómenlo con pinza, lo he tratado de escribir lo mejor posible, pero no es todavía la versión purificada. Pero eso les va a servir, les va a ayudar para después lo que sigue, que es lo de evaluación social. No sé si se entendió hasta acá. Sí, perfecto. Bueno, entonces, hoy por hoy, vamos a dejar aquí. Mañana vamos a poder avanzar en el resto de las cosas, porque yo lo que quiero es que vayamos paso por paso. Entonces ahora les voy a dejar de compartir y ahora dejo de grabar. Y lo que quiero, digamos, es que ustedes